En el día de hoy, pues concluimos esas 7 semanas que hemos estado explorando enseñanzas, principios de una iglesia. Nos sirve, pues a título particular, porque comenzamos una iglesia. De hecho, hoy es la reunión número 9, y también nos ayuda de forma genérica a explorar en el libro de Hechos qué enseñanzas extraemos. Y sí que me gustaría que guardaras en tu corazón, que guardáramos en nuestro corazón qué es la iglesia y estos 7 principios, porque nos sirven como patrón de conducta allá donde estuviéramos. Hablábamos inicialmente de una iglesia esperanzada, es decir, si tú has reconocido que Jesucristo murió por ti, transmites esperanza. Y si no transmites esperanza, tenemos un problema. O estás enfermito en el hospital por heridas que pesan demasiado, quizás estás distraído en la cantina, en el bar, tomando Coca-Cola y croissants de chocolate, quizás estás en campo enemigo, atado por Satanás, con vicios, con qué sé yo, cualquier cosa que te pueda atar y alejar del propósito de Dios, pero tu lugar es en la trinchera transmitiendo esperanza a otros. Por tanto, si estás en uno de aquellos 3 lugares, urgente, hay que buscar cómo salir de ahí, porque venimos a transmitir esperanza. Hablamos en segundo lugar de una iglesia espiritual, y en el sentido de que el Espíritu Santo está en nosotros y es quien hace todas las cosas, toda la transformación, todo el consuelo, es el que nos lleva a toda la verdad, y por tanto tenemos el Espíritu Santo y es lo que nos diferencia de cualquier religión. En tercer lugar, hablábamos de una iglesia supernatural. Estábamos en ese pasaje como Pedro y Juan pues oraban por el paralítico y sanaba, y tantas cosas que sucedían. Ya lo dijo Jesús, que mayores milagros veremos y haremos que incluso Él. Y estábamos explorando cómo a lo largo de estos 2000 años de historia de la iglesia se ha movido Dios de una forma sorprendente, tanto en formas de alabar como en sanidades, en resurrecciones, en liberaciones. Y bueno, todas las predicaciones las tienes colgadas y por tanto puedes repasar estos puntos. En cuarto lugar, hablábamos de una iglesia sacrificada, es decir, no somos triunfalistas pensando, bueno, Dios con nosotros, pues ahora el mejor coche, la mejor cena y ninguna enfermedad. No, Pablo incluso pidió porque se le quitara una enfermedad hasta 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia. Y por tanto, estamos hablando de una iglesia sacrificada. Agradezco a las personas que aquí estaban a las 10 de la mañana, los que se han preparado durante la semana, pues tantos detallitos, ramilletes, la Santa Cena, el preparar la predicación son unas horas, hay tanto trabajo de vídeo, de edición, y no solo eso, sino que decir y manifestar que somos cristianos a veces confronta pues a personas y nos puede incomodar o en el trabajo o nos puede incomodar en nuestro diario vivir. Venir a la iglesia un domingo es una alegría y una bendición, pero también puede ser como, bueno, es un sacrificio de alabanza a Dios. Entonces, en ese sentido, estábamos hablando de una iglesia sacrificada. También una iglesia misional, es decir, hay una misión, que es levantar a todo el mundo a llegar a la plenitud de Cristo. Por tanto, si alguien está ahí flojeando alguna tuerca, pues estamos todos como iglesia para ayudarnos. Y aquí hablábamos de cómo también todos juegan. Una iglesia estratégica. ¿Qué hacía Pablo? Pablo invertía en personas y también plantaba iglesias, es decir, pequeños colectivos o grandes colectivos que están extendiendo el reino de Dios. Y es la forma más estratégica de hacer crecer el reino de Dios. Y así Pablo, cuando se lanza a esos viajes misioneros, pues va a los lugares, detecta personas, habla del evangelio y levanta líderes para ocuparse de esa congregación y saltar a otra población. Y nosotros estamos en esa tesitura. Y por último, pues quería hablar hoy de la iglesia organizada. Porque podemos tener muchas visiones, podemos tener una declaración de intenciones maravilloso, pero si no nos organizamos, pues se cae un poquito todo esto, o realmente pues se soñó y fue bonito, pero no llegamos demasiado lejos. Entonces, en ese sentido, pues yo os quería hablar en esta mañana de mi cajón de calcetines. Sí, ese lugar. ¿Cómo está tu cajón de calcetines? Esas risas, ¿eh? Sí. Pues
No sé cómo estará. Yo he descubierto una cosa maravillosa, que es cuando voy y abro el cajón de calcetines, pues antes pues había los que están emparejados y los otros. Ese campo desconocido de los otros que se mezcla. Pero el Señor hace todas las cosas bien y perfectas y me permite casarme con Alicia. De pronto, el mundo maravilloso del cajón de calcetines cambia. Y ahora abres el cajón de calcetines y te encuentras los calcetines doblados por parejas, atención, y los que están sueltos, todos hechos un nudo, como diciendo, estos están ahí, por ordenar. Y entonces te das cuenta que el mismo desorden ha podido ser ordenado. Y Dios nos llama, pues, a ordenar. Miremos la naturaleza. Por ejemplo, un ratón necesita una energía para sobrevivir y un elefante no necesita la energía proporcionalmente mayor a su tamaño o a su peso, sino que es algo, un número de veces superior, pero no tantas veces como su peso. ¿Por qué? Porque desarrolla biológicamente lo que se llama una estructura de fractales, que es una estructura que permite crear una organización, en este caso biológica, para sostenerse y rendir mucho mejor. Incluso si nosotros escuchamos música y dices, ¡qué bien suena esto! ¿Por qué suena tan bien? Porque está utilizando armónicos. Y si te gustan las matemáticas como a mí, verás que precisamente hay unas secuencias de armonía que se tienen que respetar para que suene físicamente de forma correcta y que sea agradable a nuestro oído. Nosotros hablamos ya de la era de la informática y hablamos de ordenadores, pero utiliza esa palabra, ordenador, porque se supone que ordena cosas, archivos y documentos. La palabra organización viene de organon, ahí el órgano, que significa herramienta o instrumento, y por tanto estamos hablando que una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos, y dentro de ese sistema pues habrán subsistemas. Y yo te quería invitar a explorar un texto de la palabra que habla de organización. ¿Cómo se organiza la iglesia en los inicios? Libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Resulta que hay un problema el cual se tiene que resolver. Y se va a resolver con organización. Dice así. Hechos capítulo 6 del 1 al 7, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Había subrayado aquí algunos textos para ubicarnos, que nos ayuda al mensaje. Tenemos un problema, hay un desorden. Las viudas griegas son desatendidas, es decir, los judíos pues, son mucho más jerárquicos y las familias están mejor nutridas y se ayudan de forma más conveniente, pero los que eran griegos, estamos hablando de dos culturas que estaban conviviendo en las iglesias del inicio. Esto llevaba sus problemas a nivel teológico, de muchas índoles, pero también a nivel social, de tal manera que a las viudas judías pues estaban totalmente amparados por su propia cultura, pero las griegas no era así. Y entonces se dan cuenta que necesitan algo. Entonces se necesita servir a las mesas, cuidarlas, acompañarlas, darles el alimento que necesitan. Entonces dicen, bueno, solucionemos el problema. Busquemos a 7 varones llenos del Espíritu
para solucionar esto. Y la propuesta agradó a la multitud. Y esa fue la solución. Si te fijas, la solución va a ser que Dios pone orden. Hay unos que están peor, otros mejor, pues busca igualar, poner orden. Y fíjate que no van a ser mayores los que están en la palabra, los que están sirviendo las mesas, por igual cada uno en su lugar. Como decíamos la semana anterior, en su campo de fútbol cada uno está en la posición que tiene que ubicarse, pero desarrollándose en la plenitud que Dios lo ha levantado, porque entre todos formamos un cuerpo, diferentes órganos, diferentes funciones. Así que hablamos de ese orden y de esa ordenación. Fíjate que toda organización se basa en orden, y Dios es un Dios de orden. Mira, la naturaleza nos permite ver la gloria de Dios. Romanos 1:20 dice que nadie tiene excusa en dudar de si existe Dios tan solo mirando la naturaleza. Ezequiel, capítulo 1, él llega a tener una visión impresionante del cielo, de los ángeles, una maravilla. Pero ¿sabes qué llega a decir? Dice la palabra, Ezequiel 1:28 dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Es decir, no llega a ver ni la gloria de Dios, solo aquello que se le parece. Y aquello que se le parece, que es la naturaleza o esas visiones espirituales, se observa orden básicamente. Y es la semejanza de quién es Dios. Realmente a Dios nadie le vio jamás. Y es que, digamos que no tenemos un cuerpo físico para tocar el sol, eso es una realidad. De la misma manera no tenemos un cuerpo glorificado para poder ver a Jesús cara a cara. Y por tanto debemos esperar hasta ese momento. Pero ahora sí que podemos deleitarnos en buscar de esa semejanza de Dios. Y vamos a centrarnos en ese punto de orden. Mira, Génesis capítulo 1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. De pronto hay desorden. Y Dios no queda satisfecho, sino que pone manos a la obra para hacer un cambio. Dice la palabra, dice, estaba desordenada y vacía, y normalmente van tocándose el desorden con un vacío. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, Dios lo que hace es enviar al Espíritu Santo para poner orden. Las organizaciones más sólidas son las más sencillas. Y Dios envía al Espíritu Santo para poner una organización en todos los detalles. Hay un teólogo en el siglo IV llamado Cirilo, era obispo, el pastor principal en la iglesia de Jerusalén, y él llega a decir, impresionante, él veía cómo llovía un día como hoy, y decía, gran cantidad de agua está concentrada en las nubes, y a pesar de eso, no se rompen las nubes, sino que cae a la tierra en perfecto orden. Y yo pienso, qué curioso, ¿por qué el agua que tiene que bajar de las nubes, por qué no baja como un cubo de agua, ¡plas!, de golpe, sino que está totalmente ordenado y distribuido? Dios es un Dios de orden. A mis alumnos el otro día les explicaba cómo Dios hizo el universo. Y ellos, ¿Dios? Digo, bueno, imagínate que tú eres Dios, ¿cómo harías el universo? No sé. Digo, bueno, pues os voy a decir cómo Dios lo hizo. Y Dios lo que hizo es, bueno, tengo que hacer diferentes materiales. Madera, metal, cerámica, diferentes materiales. Hasta se llega a inventar 118 elementos diferentes. Es decir, tomes cualquier objeto que tomes, si lo descompones, al final encontrarás que está compuesto, formado por unos o varios de esos 118. ¿Y cómo se consiguen los 118 elementos? De forma muy sencilla. Escoge una bolita, a la cual le llama protón, cargado de una partícula positiva, y eso le va a llamar hidrógeno. Y todo conjunto que esté formado con bolitas de un solo protón es hidrógeno. Luego junta dos bolitas y dice, junta un protón con otro protón, y ahora le va a llamar helio. Y en el Sol, por ejemplo, pues continuamente vemos hidrógeno que se va convirtiendo en helio, y esto es lo que nos da calor. Perfecto. Voy a hacer otro elemento. Pues coge dos protones, coge un tercer protón y le llama litio. Sencillo, ¿verdad?
Pues así hasta 118 y ya está, ya tiene todos los materiales del universo. ¡Ah, qué fácil, qué sencillo! Y así, tantos materiales que podemos encontrar y está todo bien formado por Dios. Hay un texto en el libro de Tito que va a hablar del orden también personal para poder servir. Y dice así, dice: por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Realmente es un texto que yo no lo atribuyo solo a personas que tengan que estar liderando una institución cristiana o una iglesia. Yo creo que cualquier persona cristiana le vamos a pedir esto, que no se emborrache, que no esté pues teniendo diferentes relaciones a la vez, que sea, no vamos a decir pues que sea reprensible o que tenga ira, sino que como cristianos vamos a buscar eso, porque consideramos que todas las personas que tenemos el Espíritu Santo somos líderes y porque vamos a ser ejemplo de otras personas y vamos a ser el ejemplo del Señor. Y todo esto viene por puro orden. Dios pone orden, le dice a Tito cómo tienen que ser las cosas para que no haya esa disolución o esa borrachera o esa ira que va a traer desorden, etcétera, etcétera. Fíjate que en la naturaleza la creación fue hecha en 7 periodos de tiempo, con orden. Y el último día para descansar, para deleitarse, para dar gracias a Dios de todo lo que ha hecho. Cómo Dios crea la luz y la separa de las tinieblas. Cómo Dios incluso pone orden a nivel físico y a nivel espiritual. Fíjate que en Efesios capítulo 1 dice cuál es el misterio de su voluntad. Y tú dices, uy, qué cosa más extraña. Imagínate la voluntad de Dios, pues ¿cuál es ese misterio? Y dice, el misterio de la voluntad de Dios según su beneplácito, dice, es reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, lo que dijo Jesús, alinear nuestra vida para que se conforme al orden de lo que dijo Jesús. Lo que pide Dios es que ordenemos nuestra vida para que se ajuste al orden de lo que dice Jesús. Aquí cuando le da a Tito unas funciones a desarrollar, le dice para que corrijas lo deficiente, lo que no está funcionando. Por orgullo, cabezonería, no, dice, porque así va en el orden de Dios y permite la plenitud de Cristo en cada persona. Dios quiere evitar el desorden espiritual. Y cuando hay un pecado, una tendencia, un anhelo, una obsesión, es desorden espiritual. Y Dios busca el orden. Lo que ha roto el orden entre Dios y los hombres, entre la vida del hombre, entre hombre y mujer, ha sido el pecado. Porque la mujer ha estado subyugada 2000 años y prácticamente continúa haciéndolo, como sus sueldos son inferiores a los de los hombres, etc. Porque es la consecuencia del pecado que dice, como consecuencia serás subyugado por el hombre. Que es algo que Dios no nos pide que hagamos, pero es simplemente que es la consecuencia del pecado y el resultado que estamos viendo, cómo la mujer ha sido de esa manera tan oprimida durante tantos siglos. El pecado trae desorden. Cuando la palabra dice de la mujer, dice a imagen y semejanza hizo Dios hombre y mujer. Ese era el orden original. Dios tiende a ordenar. Imagínate que vas en un barco, llevando el timón, vas por la noche, las olas van golpeando el casco, estás comenzando pues a dudar qué pasará con tu vida, si vas a naufragar, si no, te sientes solo, no te funciona el radiotransmisor, no sabes qué hacer.
y ves a lo lejos un faro, una luz que te indica que hay un puerto, que hay un lugar seguro. Y ese es Jesús. Y uno puede tener la libertad de tomar el timón e irse en otra dirección y buscar otra aventura y decir, no, yo ya me las apaño porque en verdad voy hacia otro lugar y no quiero... Pero ese faro está ahí iluminando. Y si tan solo tomamos el timón, lo alineamos con la luz de Jesús, con lo que Él pide, y comenzamos a ir en esa dirección, cada vez la luz del faro será mayor, tendremos más entendimiento y nos va a llevar a una ciudad segura, estable, que nos va a transmitir paz y gozo. Ese es nuestro Dios, Dios de orden. Y dentro de la iglesia Dios también pone orden. Hemos visto el texto, recuerda seguramente el consejo que Moisés le da a Yetro, diciendo, no es bueno que estés tú trabajando de primera hora de la mañana a última hora de la noche, recibiendo todas las personas con problemas grandes o pequeños, sino que es mejor que tú vayas cuidando de unos responsables que cuidan de otros responsables, que cuidan de otros responsables, para así alcanzar a todo el pueblo. Y tú ocúpate solo de los casos más complejos. Es orden que pone, porque había un desorden, de que todo el pueblo pues iba a una persona a resolver. Y también es un desorden porque no permite que el resto del pueblo esté sirviendo. En el capítulo 1 de Hechos hay un momento también de orden. Los 12 discípulos ahora ya son 11. Judas se ahorcó y queda desencajado a vista del pueblo diciendo, bueno, ¿cuáles son los 12 discípulos? 12 es un número en numerología bíblica que está relacionado con gobierno. ¿Dónde está el gobierno? Y sabiamente sienten los apóstoles decir, vamos a buscar un 12avo. Pero fíjate el detalle, cómo lo encuentran. Dicen, hay dos personas que son buenos candidatos, José y Matías, y vamos a echar suertes a ver qué quiere Dios. Haciendo lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento, que se echaban como una especie de dados para entendernos, que se llamaba Urim y Tumim, y así se conocía la voluntad de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 6, que nosotros hemos leído y se eligen diáconos, no se echan suertes entre Esteban, Nicanor o Felipe o cualquier otro, sino que dice, el Espíritu Santo nos lleva a tomar que están llenos de esa verdad. Y qué bueno que ahora podemos poner orden en las iglesias guiados por el Espíritu Santo. Y no empezamos aquí a echar dados a ver qué quiere Dios. Imagínate. Bueno, eso evitaría muchas explicaciones después de por qué está uno aquí y no está, ¿no? De los dados echaron eso, ¿no? Entonces sí que sería más fácil, ¿no? Para algunos líderes. Pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo que lleva a toda la verdad. No sé si conocen la historia, Wesley fue un hombre que levantó el movimiento metodista. Pero había otro hombre que predicaba mucho mejor, que tenía millones de personas, miles de personas que le buscaban, que escuchaban su palabra, la gente se quebrantaba escuchándole, se rompía, creían a Dios. Pero Whiteforce igual no te dice mucho, Wesley quizás te dice un poco más. Pero si digo la iglesia metodista te dices, me suena bastante más. Bueno, pues es porque Wesley lo que hizo es crear un sistema de discipulado muy ordenado y muy sencillo que dura hasta hoy. Es decir, la organización hace que las cosas perduren en el tiempo. Así, personas, teólogos como Tim Keller actualmente, pues separa incluso los tipos y tamaños de iglesia. Dice, bueno, entre 0 y 50, pues tiene que haber esta estructura. Entre 50 y 100 esta otra. Entre 100 y 150 esta otra. A partir de 150 hay que hacer estos movimientos estratégicos para que siga creciendo la iglesia. Eso es bueno. Parece estrategia extraña, ¿no? Es que funciona y Dios nos lleva en el Espíritu Santo a poner esas organizaciones para ser mucho más efectivos. Y yo quería acabar esta parte invitando al Espíritu Santo a que ponga orden en nuestras vidas. No sé si tú te sientes de alguna manera en una embarcación que ya está oscureciendo, quizás dices, bueno, estoy más o menos completo, pero está oscureciendo y estás diciendo, voy bien, no voy bien, o hay cositas que aquí me gusta hacer, y ves el faro allá al fondo que te está invitando a atracar en ese puerto.
ayer me invitaron a predicar a la iglesia, a una de las iglesias en San Boi por el 12 aniversario y compartí un mensaje y finalmente pues invité a las personas que quisieran salir pues para poder orar. Y estuvimos pues varias personas orando y salió una parejita. Y digo, bueno, pues ¿por qué queréis que ore? Dice, mira, nosotros habíamos engendrado, bueno, ella había engendrado un hijo y después de 6 meses pues, lo perdió. Y resulta que ahora de nuevo está embarazada. Y estamos muy contentos, lleva ya como unos 3 meses, pero tenemos temor de que se pierda. Y digo, vale, vamos a orar. Digo, creo que Dios trae orden y sobre todo que no os agarréis a ese temor. Incluso les pude decir, la persona que ya no está aquí, está en el cielo, se le ve, y ahora Dios os ha regalado otra persona con otra identidad. No se os ocurra ponerle el mismo nombre que le habéis puesto al otro, o sea, es una identidad diferente. ¡Ay, gracias! Sí, ¿no? Tener en cuenta esto. Conozco esto porque personas que conozco, algunos conocéis a Martín, de Marga, pues a él le sucedió, le pusieron el nombre de su hermano, él lo ha explicado públicamente, ¿no? Y por eso lo explico, ¿no? Y él ha vivido como diciendo, no soy un sustituto, y digo, bueno, hay que poner orden en esas cosas, son personas diferentes, y oro por ellos y siento que hay algo en desorden y digo, ¿estáis casados? Y dice, no. Y digo, ¿y por qué? Digo, ¿por qué no os casáis? ¿Por qué no ponéis las cosas en orden delante de Dios? Porque está basado en una relación ahora en pecado, no está públicamente reconocido el compromiso. Entonces estuvimos orando por eso y van a dar el paso para casarse. Dices, qué bueno que nazca ese niño dentro de una familia que se ha comprometido y que es fiel y que es firme y que está haciendo las cosas según Dios está pidiendo. Pero si no, pues cada uno pues va remando como puede en esta marea. Y te quería pues invitar a tener pues eso, unos 5 minutos, no sé si Alicia nos quieres acompañar con la guitarra y luego pasaremos a la otra parte más técnica. Pero sí me gustaría que si en tu corazón hay algo que no está ordenado, por temas externos, por temas personales, por rebeldía personal o porque bueno, no quieres tomar ciertas decisiones que sabes que Dios te llama, pues que se lo entregues a Jesús, digas, Señor, yo no puedo, yo estoy en esta situación, Señor, hazlo tú, transfórmame y mueve el timón, si quieres, te invitamos hacia esa luz.